Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito de historia argentina con un periodo que seguramente lo habrán escuchado, que es el de Argentina agroexportadora. Para eso vamos a entender un poco el contexto que teníamos, ¿sí? Teníamos de presidente a Julio Argentino Roca en 1880, que asume, siempre se dice, por un fraude, ¿sí? En las elecciones, teniendo en cuenta que las personas que podían votar no eran todas, tenían que ser solamente argentinos y de las clases altas. No podían votar ni mujeres ni personas que fueran de una clase inferior. Teniendo en cuenta esto y que se habla de un fraude, es así como asume él. Tenemos una clase muy fuerte, que es la terrateniente, que es la clase alta. Es esa clase poderosa económicamente, dueña de muchas tierras y que realizan las mayores inversiones. Bueno, más o menos ese es el contexto social. En esa época se hace lo que se llama la campaña al desierto. ¿A qué llamamos el desierto? Al sur de nuestro país. Julio Argentino Roca manda a sacar, exterminar a todos los aborígenes que teníamos en esa zona. Bueno, con esas tierras él lo que hace es subastarlas y quedarse obviamente con el dinero. Hay muchos sucesos, quiero ser breve porque es un periodo bastante extenso, pero quiero ser breve en los conceptos más importantes. Entonces lo que hacen ellos es decir, bueno, estas tierras hay que trabajarlas. El terrateniente no sale a trabajar sus tierras, el terrateniente lo que hace es tener gente que trabaja para él, ¿sí? Para eso hay una oleada inmigratoria muy importante que vienen principalmente de lo que es España y de lo que es Italia. Si bien también vienen de otras zonas, esa es la más fuerte. ¿Qué les habían prometido a esas personas para que vinieran hasta acá? Les habían prometido que iban a lograr ser dueños de tierras, no que iban a venir a trabajarlas. Vinieron un poco engañados, por así decirlo. Lamentablemente, esa gente con ilusiones se encuentra con que tienen solamente que trabajar y trabajar y trabajar sin lograr el sueño de tener su propia tierra para asentarse en un lugar. Muchas de esas personas terminaron viviendo en conventillos después, otros quedaron en la parte del campo y lamentablemente se vieron muy defraudados. Creo que a todos nos pasaría lo mismo. Así que bueno, eso respecto a lo que fue la Argentina agroexportadora en la parte social. En la parte económica, Argentina tenía mucho poder en lo que era el campo y tenía mucho cereal. Entonces empezó a llevarlo, a exportarlo a otros países de Europa. Ellos entonces daban lo que era la materia prima. Allá, como ya tenían industrias, estaban mucho más equipados, hacían de esas materias primas productos manufacturados. Y bueno, quiero hacerlo tan breve que no sé cómo hacerlo porque no quiero explayarme demasiado porque el video después queda muy largo. Entonces me trabo por eso, quiero explicarlo nada más. Bueno, entonces, ¿qué pasaba en esa época? Nosotros no teníamos mucha capacidad tampoco para poder transportar, teniendo en cuenta que el puerto era Buenos Aires, teniendo en cuenta la bronca del interior que tenían hacia lo que era Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si el puerto estaba acá, los impuestos quedaban acá. Eso es otro aspecto social. Lo que pasaba era que no había caminos, no había transportes, no había cómo hacer para agilizar. ¿Por qué? Porque si yo te llevo en carreta las cosas, por así decirlo, tardo más en seguir produciendo las cosas y llevándolas al exterior. Todo tenía que llegar a Buenos Aires, al puerto, y de ahí trasladarlo. Pero si yo no tenía ni ferrocarriles, no tenía hechos caminos, no tenía la infraestructura, obviamente tardo más, porque mis carretas van a ser pocas, porque los caminos no están hechos y voy a tardar, a demorarme más. Entonces se tuvo que pedir capitales, como pasa actualmente, es decir, la historia siempre se repite, se piden capitales para poder hacer mejores obras y poder
fomentar lo que es el ferrocarril para poder trasladar los cereales y los demás productos que se estaban comercializando. Venía todo bien. Argentina era muy conocida por todo este comercio que hacía. Fue una de las mejores épocas económicas en cuanto a lo que fue el país. Pero, lamentablemente, no todo termina siempre bien. Tenemos en 1930 la caída de la bolsa de Wall Street, lo cual hace que, eso supongo que lo deben conocer, entonces no me voy a explayar mucho ahí. Entonces eso lo que hace es que la economía de todos los países con los cuales comerciaban en Europa, lo que pasaba en Estados Unidos, fue a nivel mundial, empiezan a arreglarse con lo que ellos podían. Ya no teníamos ese comercio, ya no éramos el granero del mundo, como se nos llamaba, sino que el que podía producir cereal iba a producir su propio cereal, el que podía tener su propio ganado iba a tener su propio ganado. Ya no éramos esa Argentina agroexportadora. Eso hizo que, haya consecuencias económicas a nivel mundial y obviamente en nuestro país también. Ahí es cuando, ya se abre una nueva etapa de nuestra historia. La Argentina agroexportadora básicamente se basó, como les digo, en el comercio de la parte cerealera, sobre todo la exportación de carne y algunos productos como el cuero también, pero generalmente se la conoce más por toda la parte cerealera. Así que esto es un leve pantallazo y ya llevo 6 minutos, casi 7. No me quiero explayar más porque se hace muy largo el video. Así que cualquier consulta la dejan en comentarios y se las voy respondiendo. Espero que el video les sirva para tener una noción mínima, muy mínima de qué pasaba en esa época. Es un tema apasionante, la historia argentina a mí me encanta y me encantaría hablarlo mucho más, por eso quiero que el video sea breve. Nos vemos en otro video, van 7 minutos. Chao.